que cuando vamos a armar cualquier tipo de hit, tenemos los componentes, tipo de trabajo, intensidad. Entonces hoy lo que vamos a hacer es todos estos componentes, volcarlos a lo que sería el verdadero hit y cuál sería la metodología que ustedes tendrían que utilizar cuando empezamos a realizar este hit con personas que por ahí no están entrenadas, porque yo les voy a mostrar cómo es el hit ideal. Bien, ¿cómo es el hit que realizan los atletas? Bueno, ¿cómo hago yo para que también vamos a ver esa metodología? Entonces, vamos a ver el tiempo del intervalo. Para determinar el tiempo del intervalo, hay algo que se llama cinética del VO2. La cinética del VO2 es el tiempo que tarda en llegar al VO2. O sea, no es que yo arranco a correr y ya arranco al 100% de mi VO2. No. Ese tiempo se llama cinética. Como ven en el gráfico, se genera como una curva. Esa curva lleva un tiempo. Y ese tiempo es de entre 1 minuto 30 a 2 minutos. O sea, que la persona empezó a correr a 90-95% de su 100% y recién al minuto 30, a los 2 minutos, corriendo a esa velocidad, está en lo que sería fase 3, está en lo que sería VO2 max. Bien, entonces, para poder planificar el tiempo de duración del intervalo, tenemos que tener en cuenta esto. O sea que me lleva 1 minuto y medio / 2 minutos llegar al VO2 y después lo tengo que sostener. Y esto sucede en fase 3. No sucede ni en fase 1 ni en fase 2. Entonces, sabiendo que la cinética del VO2 me lleva entre 1 minuto 30 y 2 minutos, vamos a ver en esta filmina, de manera bien práctica, cómo determino el tiempo del intervalo y el por qué. Porque la clave es el por qué. Yo te podría dar un papelito o mostrarte una filmina y decirte esto es así, así, así. No, la idea es que podamos llegar a eso entendiendo por qué se llega a eso. Acá, en este caso, el objetivo dijimos que era sostener la mayor cantidad de tiempo posible en lo que sería el VO2. Bien, ya sabemos que tardamos 1 minuto 30 en llegar. O sea que, ¿cuánto tiempo vamos a hacer los intervalos para poder sostenerlo? En principio, sabemos que tenemos que el VO2 sostenido, 95 al 100% de la VAN, 90-95 de la frecuencia cardíaca de reserva. Esos eran los indicadores para saber si estoy o no haciendo un hit. Y ahí abajo lo que tenemos son los diferentes intervalos. Bien, ahora, eso que tenemos con rojo es el tiempo, el cuadradito rojo es el tiempo que yo llegué al VO2. La linita negra es la cinética del VO2. ¿Sí? O sea que tengo la curva y la mitad del intervalo me está llevando entre 1 minuto a 2 minutos llegar. Y lo que está con rojo es lo que yo puedo sostener el tiempo de VO2. Entonces, podríamos decir que el intervalo de un hit aeróbico es el doble de lo que tarda la cinética del VO2. O sea, que estaríamos hablando que un intervalo de un hit tendría que estar entre 3 a 4 minutos. O sea que el intervalo de trabajo ideal sería entre 3 a 4 minutos. Al 95, 100% de la VAN-PAN, todos los indicadores, pero ¿cuál es el tiempo? Entre 3 a 4 minutos. ¿Por qué? Y porque la mitad de ese tiempo me lleva a llegar a lo que sería el VO2 y eso se llama cinética de VO2. Y ahora lo que tendríamos que ver es cuánto tiempo de pausa. O sea, que la pausa era el tiempo que yo me iba a tomar entre intervalo e intervalo, que ¿cómo se llamaba? Micropausa. Entonces vamos a poner de cuánto sería la micropausa. Lo primero que tenemos que entender es que para poder mantener la intensidad de esos intervalos, la pausa, lo ideal es que la pausa sea igual al tiempo del intervalo. O sea, si hicimos un intervalo de 3 minutos, la pausa va a ser de 3 minutos. ¿Se acuerdan que la pausa podía ser activa o pasiva? Lo ideal en este caso es que la pausa sea activa
entre un 40 y un 50% de la BAM PAM. ¿Sí? Teníamos el 100%, el 40 o el 50% de ese 100% es como la persona tendría que trotar entre intervalo a intervalo para recuperarse. Eso sería una pausa activa. ¿Por qué una pausa activa? La idea de la pausa activa es poder mantener la cinética del VO2, mantenerla lo más arriba posible. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago una mala entrada en calor? Me va a llevar 1, 2 o 3 intervalos llegar a esa cinética. ¿Se entiende? Por eso es que la entrada en calor, como expliqué en clases anteriores, es tan importante. Yo tengo que empezar y poder aprovechar al máximo ese primer intervalo y estar el mayor porcentaje posible en lo que sería VO2 max. Entonces, cuando realizamos una pausa activa, lo que hago es mantener la intensidad, mantener una frecuencia en una zona en donde me va a permitir llegar lo antes posible a esa cinética de VO2. ¿Podríamos realizar una pausa pasiva? Obvio. Se perdería, me llevaría más tiempo llegar a la cinética del VO2, por ende el objetivo quizás sería otro. Por ende podría usar pausa pasiva con alguien que por ahí está iniciando y que yo necesito que se recupere totalmente energéticamente desde otro punto. Entonces la pausa la podemos hacer pasiva o puedo hacer una pausa pasiva más corta. Pero lo ideal en este tipo de trabajo es que la pausa sea activa, no solo para mantener la cinética del VO2, sino para poder, como son trabajos muy intensos y hay acumulación de ácido láctico, mediante esa pausa activa puedo ayudar a remover ese ácido láctico, poder estar en óptimas condiciones para cada intervalo y poder aprovechar cada intervalo al 100%. Este video es un pequeño extracto de nuestro instructorado de entrenamiento HIIT. Si realmente te gustaría especializarte al máximo en el método HIIT y recibir tu certificación en una escuela de formación internacional, en la descripción encontrarás el link de la capacitación con todos los detalles de la cursada. Por supuesto, dale like y suscríbete si estos contenidos te fueron útiles. En este canal encontrarás cada semana nuevos videos con material 100% profesional, planificado por nuestro staff de instructores. Hasta un nuevo video. Saludos.